Hola chicos, espero que se encuentren bien. En la clase de trigonometría de hoy hablaremos sobre los signos de las funciones trigonométricas en los distintos cuadrantes. Pero antes haremos referencia a los ángulos. En geometría, un ángulo se define como el conjunto de puntos determinados por dos semirrectas que tienen el mismo punto de partida. En trigonometría, con frecuencia, se interpreta a los ángulos como rotaciones de rayos o semirrectas. Se empieza con una semirrecta fija que tiene el punto de partida en el origen y gira respecto al origen en un plano. Pueden verlo acá en su imagen a la izquierda. Ahora bien, hablaremos sobre las coordenadas cartesianas. Como pueden observar a su derecha, pueden ver unas coordenadas cartesianas, ¿verdad? O coordenadas rectangulares. Son un tipo de coordenadas ortogonales usada en el espacio euclídeos para la representación gráfica de una relación matemática, o sea, funciones matemáticas y ecuaciones de geometría analítica, o del movimiento posición en física, caracterizadas por tener como referencia ejes ortogonales entre sí que concurren en el punto de origen. Es un sistema bidimensional que se denomina plano cartesiano. Muy bien, el punto de intersección de las rectas se conoce como origen de coordenadas. Al cortarse las dos rectas, dividen el plano en cuatro regiones o zonas que se conocen como cuadrantes. El primer cuadrante se encuentra en la región superior de la derecha, el segundo cuadrante en la región superior izquierda, el tercer cuadrante en la región inferior izquierda y el cuarto cuadrante en la región inferior derecha. Ahora bien, si nosotros introducimos un sistema de coordenadas rectangulares, como hablábamos, o sea, los ángulos lo introducimos acá en el sistema de coordenadas, entonces la posición normal de un ángulo se obtiene colocando el vértice en el origen. El vértice en el origen, ¿ok? Y haciendo que el lado inicial coincida con el eje, con las X positivas, a su derecha. Muy bien, si lo giramos en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta la posición terminal, se considera que el ángulo es positivo. Si nosotros giramos, como pueden ver en la imagen inferior, que está en la parte inferior de la idea positiva, que está el giro marcado con el color azul, veremos que estos ángulos van a ser positivos. Si, en cambio, giramos en sentido de las manecillas del reloj, pues entonces esos ángulos van a ser negativos. Muy bien. Teniendo ya claro estos conceptos básicos, pues pasaremos a estudiar los signos de las funciones en los cuadrantes 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Recordemos que nosotros en la clase anterior hablábamos sobre las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Bien, las gráficas de las funciones se extienden sobre los ejes coordenados, o sea, sobre el eje X y Y, tienen las características de repetirse por intervalos. Eso significa que cada cierta cantidad de radianes, una parte de la función es la misma. La extensión sobre el eje Y se conoce como alcance. Muy bien. Ahora, como podemos observar en la imagen a su izquierda, y recordando que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, pues tendremos que el seno del ángulo va a ser el cateto opuesto, que es Y, sobre la hipotenusa, que es el radio de la circunferencia, que equivale a 1, porque recuerden que estamos trabajando en la circunferencia unitaria. Muy bien. Y el resultado de Y positiva, porque recuerden que estamos en las Y positivas, ¿verdad?
entonces mi resultado va a ser positivo. Por tanto, el seno en el cuadrante 1 es positivo. Ahora, el modelo, como pueden ver de la gráfica que está arriba de la función seno, se puede obtener transfiriendo los puntos del círculo unitario, ¿verdad?, al sistema rectangular de coordenadas. Recuerden que la función seno del ángulo utiliza la y de los arcos del círculo unitario. El ciclo fundamental de la función seno del ángulo comienza en 0 y termina en 2pi. Muy bien, la función coseno en el primer cuadrante. Recordemos que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y quién es el cateto adyacente aquí? Pues es x, en las x positivas. Entonces, la hipotenusa, que es 1, que es el radio de la circunferencia, pues entonces el coseno del ángulo me va a dar x sobre 1, x positivo. Por tanto y demás, el coseno en el cuadrante 1 es positivo. Miren en la parte superior cómo se ve reflejado la función coseno en el sistema de coordenadas. Muy bien. La tangente. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Como pueden ver en la imagen, la tangente es ED. Está delimitada por E y por D. Entonces, es el cateto opuesto, que es Y, porque recuerden que ED coincide con el eje de las Y, ¿verdad? Entonces, Y positiva sobre el cateto adyacente, que refiere a las X positivas, entonces ese resultado me va a dar positivo. Entonces la tangente en el cuadrante 1 es positiva. La secante en el primer cuadrante también nos va a dar positiva. Luego de hacer el análisis, recuerden que es hipotenusa sobre cateto adyacente y la hipotenusa está marcada, está delimitada por A y por E, ¿verdad? Miren la secante acá, de color verde. La hipotenusa, ¿verdad? 1 sobre cateto adyacente, X, y el resultado me va a dar positivo. Muy bien. La cosecante. La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Cateto opuesto equivale a las Y, ¿verdad? Coincide con las Y. Entonces, el resultado va a ser positivo. La cotangente también nos va a dar positivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todas las funciones en el primer cuadrante son positivas. Ahora, en el segundo cuadrante, y acá vamos a analizarlas todas. El seno en el segundo cuadrante, como pueden observar, es el cateto opuesto sobre hipotenusa y en este caso el cateto opuesto es positivo porque son las y, el seno cae en las y positivas. El radio es 1, por tanto y demás el resultado será positivo. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, nos dará negativo porque el cateto adyacente, ¿verdad?, está marcado por las X negativas, mírenlo aquí abajo. Entonces, ese resultado me va a dar negativo. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? El cateto opuesto nos da las Y positivas y el cateto adyacente son las X negativas, por tanto y demás, el resultado es negativo. Miren la tangente acá. Está marcado por las Y positivas, ¿verdad? Y con las X negativas. Por tanto, el resultado nos va a dar con signo negativo. Entonces, la secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Hipotenusa 1, cateto adyacente,
x negativas. Por tanto y demás, esa función es negativa en el segundo cuadrante. La cosecante es la hipotenusa 1 sobre cateto opuesto cae en las y positivas, por tanto y demás, el resultado es positivo. La cotangente es el cateto adyacente, x negativa, sobre el cateto opuesto, que son las y positivas, y el resultado nos da negativo. En el tercer cuadrante hacemos el mismo análisis. ¿Y qué sucede? Que el cateto opuesto está enmarcado por las y negativas y el cateto, la hipotenusa sigue siendo positiva, ¿no? Y el cateto adyacente por las x negativas. Por tanto y demás, en este cuadrante solo vamos a tener positivo, ¿verdad? La tangente y la cotangente. Todas las demás son negativas. En el cuarto cuadrante, si hacemos el análisis, acá vamos a tener el cateto adyacente positivo, porque son las x positivas, ¿verdad? Y el cateto opuesto lo vamos a tener negativo, porque son las y negativas. Por tanto y demás, positivos vamos a tener nada más que el coseno y la secante. Todos los demás nos van a dar negativo. Bueno, y aquí les dejo un resumen sobre una tablita con los signos de las funciones trigonométricas. Como pueden observar, en el primer cuadrante todas son positivas, en el segundo cuadrante solo son positivas el seno y la cosecante, en el tercer cuadrante solo son positivos la tangente y la cotangente, y en el cuarto cuadrante el coseno y la secante. Acá están representadas todas las funciones para que puedan observar su movimiento en el plano, sus representaciones gráficas. Y concluyo diciéndole, los sueños se realizan cuando mantienes el compromiso con ellos. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado la clase.